Prepárate para un viaje alucinante a la primera cruzada. Descubre la brutal lucha por Jerusalén, traición, sangre y fe chocando en una guerra épica. ¿Conseguirán los cruzados su objetivo? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento la Europa del siglo XI, un mundo de castillos de piedra, campesinos trabajando la tierra y una iglesia omnipresente. La vida era dura, marcada por la pobreza y la violencia. Pero algo estaba cambiando. Un rumor, una llamada, se extendía por el continente. Jerusalén, la Tierra Santa, estaba en manos de los infieles. El Papa Urbano II, viendo la fragmentación y la violencia que asolaban Europa, vio una oportunidad. Una cruzada, una guerra santa, podría unir a los reinos cristianos bajo una misma bandera, canalizar la energía guerrera hacia un objetivo común y de paso recuperar la ciudad sagrada para la cristiandad. Su llamado resonó en las iglesias y los mercados. La promesa de la salvación eterna, la liberación de los pecados, la posibilidad de riquezas y tierras, todo esto atrajo a miles de personas de todos los estratos sociales. Nobles ambiciosos, campesinos desesperados, aventureros sin fortuna, todos respondieron a la llamada, preparándose para una larga y peligrosa aventura hacia Oriente. Pero imagínate esto, el año 1095, tú estás en Clermont, Francia. Miles de personas, un mar de rostros ansiosos, se agolpan alrededor del Papa Urbano II. Él, con su voz resonante, comienza a hablar. No es una misa cualquiera, es un llamado a las armas, un discurso que retumbará a través de los siglos. Él describe la opresión de los musulmanes sobre los peregrinos cristianos en Tierra Santa, la profanación de los lugares sagrados, y te lo cuenta con tal intensidad que te eriza la piel. Te habla de Jerusalén, de la necesidad de liberar el Santo Sepulcro. Su mensaje no es solo religioso, sino también una promesa. La remisión de los pecados para aquellos que luchen en la cruzada. Piensa en la desesperación de la gente, en la promesa de un paraíso terrenal y celestial. Es una oportunidad para escapar de la pobreza y la violencia, para encontrar gloria, incluso para obtener perdón por sus pecados. Un discurso magistral que se te clava en la mente. La gente grita, Deus vult, Dios lo quiere. Una frase que se convertirá en el grito de guerra de una generación. La promesa de la salvación, la tierra prometida, la expiación de los pecados, todo ello se mezcla en una poderosa y electrizante llamada a la acción. Urbano II ha lanzado una semilla que dará frutos inesperados, una guerra gigantesca, una que cambiará el mapa de Europa y el Medio Oriente para siempre. ¿Te imaginas la magnitud de lo que se avecina? Y ahí, en medio de esa multitud, tú empiezas a entender por qué están ahí. No es solo la religión, aunque la promesa de liberar Jerusalén, la ciudad santa, pesa mucho. Urbano II les pintó un panorama de salvación espiritual, de redimir sus pecados a través de la lucha santa. Pero, ¿solo eso? Piensa en la situación política de Europa. Pequeños reinos en constante guerra, nobles ambiciosos buscando poder y tierras. La primera cruzada no fue solo una respuesta religiosa, ¿sabes? Muchos nobles vieron en ella una oportunidad de oro. Un viaje a Oriente prometía riqueza, tierras fértiles para conquistar, y el prestigio de luchar por una causa sagrada. El botín era un incentivo poderoso, una promesa de nuevas posesiones y un ascenso social sin precedentes. Imagina la tentación. Y no olvidemos la economía. Europa estaba superpoblada. Las tierras cultivables eran escasas, y la competencia por los recursos era feroz. La promesa de nuevas tierras en Oriente, de un futuro más próspero, atrajo a muchos campesinos desesperados. La cruzada ofreció una salida, una oportunidad para escapar de la pobreza y la inestabilidad, aunque fuese una salida peligrosa y llena de incertidumbre. Un panorama impresionante, ¿verdad? Miles de personas, un mar de rostros bajo el sol abrasador. Pero mira con atención, no todos son iguales. Allí ves a nobles con sus brillantes armaduras, orgullosos y seguros de sí mismos, cabalgando imponentes corceles. A su lado campesinos con sus toscas armas, sus rostros curtidos por el sol y el trabajo, llenos de fe y esperanza, pero también de miedo. Y entre ellos también están los aventureros, una mezcla heterogénea de hombres sin tierra, buscando fortuna y gloria. Algunos son guerreros experimentados, otros solo buscan escapar de la pobreza o la ley. Todos unidos por un mismo objetivo, Jerusalén. Observa sus diferentes vestimentas, sus armas improvisadas, sus miradas llenas de una mezcla de ambición y desesperación. Piensa en la diversidad de este ejército, desde los poderosos señores feudales, con sus ejércitos privados,
hasta el humilde campesino que vendió todo lo que tenía para unirse a la cruzada. Una mezcla explosiva de culturas, idiomas y motivaciones, unidos por una sola causa, una sola promesa, una peligrosa y brutal aventura hacia Tierra Santa. Pero el camino a Constantinopla no fue un paseo, ¿verdad? Imagina, meses de viaje, caravanas interminables serpenteando por caminos polvorientos, el calor abrasador del día, el frío gélido de la noche, tú con tu armadura pesada, sudando bajo el sol implacable, rodeado de miles de peregrinos, muchos de ellos enfermos o heridos. El hambre acechaba constantemente, y el agua potable era un bien escaso. Las enfermedades eran un enemigo silencioso pero mortal. La disentería, la peste, veías morir a compañeros de viaje día tras día. El miedo se colaba en los corazones de todos. Los asaltos de bandidos eran una amenaza constante. Tú siempre alerta, con tu espada lista, preparado para defenderte y defender a los más débiles. El miedo y la incertidumbre eran tus compañeros de viaje. Cruzar ríos caudalosos, sortear montañas escarpadas, cada desafío ponía a prueba tu resistencia física y mental. Pero la fe era tu combustible, la esperanza de llegar a Jerusalén, la promesa de la Tierra Santa, te impulsaba a seguir adelante, a pesar del hambre, la enfermedad y el peligro. Recuérdalo, el camino a Constantinopla fue una prueba de fuego, un filtro que solo los más fuertes superarían. Y ahí estabas tú, finalmente llegando a Constantinopla, la joya del Imperio Bizantino, una ciudad deslumbrante, con sus imponentes murallas y sus iglesias relucientes de oro. Pero ¿qué te esperaría con el emperador Alexios I Comneno? Él te veía como un aliado útil contra los turcos selyúcidas, pero también como una amenaza potencial a su poder. Era una alianza compleja, una danza peligrosa entre la necesidad y la desconfianza. Alexios te prometió ayuda, provisiones y el paso seguro hacia Tierra Santa. A cambio esperaría tu lealtad y sobre todo que no saqueara sus territorios. Pero podrías confiar en él. Los bizantinos, con su cultura sofisticada y su complejo sistema político, eran muy diferentes a ti y a tus compañeros cruzados. La desconfianza mutua flotaba en el aire, una tensión palpable entre dos mundos distintos. Recuerda que los bizantinos veían a los cruzados como bárbaros, aunque necesitaban su fuerza militar. Tú, por tu parte, quizás veías a los bizantinos como débiles y astutos, incapaces de enfrentarse a los turcos por sí mismos. Esa diferencia cultural, esa falta de comprensión mutua, sembró las semillas de futuros conflictos. La alianza, aunque necesaria, estaba destinada a ser frágil y llena de tensiones. Después de Constantinopla, tu camino te llevó a Nicea, una ciudad rica y estratégicamente importante en manos de los turcos selyúcidas. Te encontrabas al frente de un ejército heterogéneo, una mezcla de caballeros nobles, campesinos armados y peregrinos fervorosos, todos unidos por la promesa de liberar Tierra Santa. El asedio comenzó, un largo y duro enfrentamiento contra unas murallas imponentes, defendidas por un enemigo determinado. Las catapultas lanzaban piedras gigantescas contra las fortificaciones, mientras que los guerreros se enfrentaban en brutales asaltos a las puertas. El calor del sol, la falta de agua y las enfermedades diezmaban tus filas, pero la fe y la esperanza de la victoria, alimentada por las predicaciones de los clérigos, mantenían vivo el espíritu de lucha. Finalmente, después de semanas de asedio, la ciudad cayó. La victoria fue duramente ganada, pero significó una inyección de moral para tus tropas. Nicea, la primera ciudad importante conquistada en la primera cruzada, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que soñaban con liberar Jerusalén. La sangre derramada en sus muros, sin embargo, te recordaría el alto costo de esta guerra santa. Tras Nicea te enfrentaste a la decisiva batalla de Dorilaeum. Imagina el calor abrasador de Anatolia, el polvo sofocando tus pulmones mientras te preparas para el choque. Los turcos selyúcidas, con su caballería ligera y su táctica de desgaste, te esperaban. Sabías que esta batalla no sería fácil. Era una prueba de fuego para tu ejército, una mezcla de nobles, campesinos y mercenarios. La batalla comenzó con una feroz carga de la caballería turca. Su movilidad y sus flechas te pusieron a prueba. Tuviste que formar rápidamente tus líneas, protegiendo a tus arqueros y lanzadores de proyectiles. El calor, el polvo y la sed se convirtieron en tus peores enemigos, tan peligrosos como los propios turcos. A pesar de las dificultades, la disciplina y la valentía de tu ejército lograron resistir. La llegada de refuerzos y una inteligente estrategia te permitieron contrarrestar la táctica de los selyúcidas. La batalla fue larga y sangrienta, pero al final, la victoria fue tuya.
Dorilaeum marcó un punto de inflexión en la primera cruzada, demostrando la capacidad de tu ejército para enfrentarse a un poderoso enemigo. Después de Dorilaeum, te encuentras ante Antioquía, una ciudad inexpugnable, un verdadero hueso duro de roer. Imagina sus imponentes murallas, que parecen arañar el cielo, protegiendo un tesoro de riquezas y una posición estratégica crucial. El asedio se prolonga, las semanas se convierten en meses, y el hambre empieza a carcomer a tus tropas. El calor sofocante y las enfermedades diezman a tus hombres, un infierno de polvo, sangre y desesperación. El río Oronte serpentea cerca, pero los suministros escasean. Las escaramuzas con los defensores son constantes, crueles y sangrientas. Cada flecha, cada piedra que vuela, es un recordatorio de la dificultad de la empresa. La esperanza parece menguar con cada día que pasa. La moral se tambalea, pero la promesa de Jerusalén te mantiene aferrado a la fe y al objetivo. Finalmente, tras un asedio agotador, la ciudad cae. Imagina la euforía, la liberación, la brutalidad de la conquista. La sangre fluye por las calles, un baño de violencia que marca para siempre la memoria de la primera cruzada. Antioquía, conquistada a un precio terrible, se convierte en un punto de inflexión en tu camino hacia Jerusalén. Tras la caída de Antioquía, la euforia de la victoria se convirtió rápidamente en un baño de sangre. Recuerda, tú cruzado, que la promesa de la Tierra Santa no borraba la sed de venganza y riqueza. La ciudad, recién conquistada, se convirtió en el escenario de una brutal masacre. Los soldados, exhaustos pero enardecidos, desataron su furia sobre la población civil, sin distinción de edad o sexo. La religión, que supuestamente impulsaba esta cruzada, se convirtió en una excusa para la barbarie. Imagina el terror en los ojos de los habitantes de Antioquía, mientras sus hogares eran saqueados y sus familias masacradas. Tú, testigo silencioso de esta historia, deberías comprender la crueldad sin límites que caracterizó a este episodio. El fanatismo religioso se combinó con la codicia, creando un cóctel letal. Durante días la matanza continuó sin cesar. La sangre manchó las calles de Antioquía, convirtiendo la ciudad en un macabro escenario de guerra. Tú, observador de este capítulo oscuro de la historia, no puedes olvidar la brutalidad despiadada desplegada por los cruzados. Esta masacre, lejos de ser una excepción, representa una dura realidad de la guerra en la época medieval. Tras la masacre, el camino a Jerusalén se extendía ante ti, largo y peligroso. Imagínate, el sol implacable del levante, el polvo sofocándote, el calor agobiante. A tu alrededor tus compañeros de armas, agotados pero con la fe aún intacta, avanzan con lentitud. El paisaje árido y desolado ofrecía poca protección del inclemente clima y de los posibles ataques. Los rumores de emboscadas de guerreros sarracenos, ágiles y feroces, te perseguían como una sombra. Cada colina, cada cañón, se convertía en una potencial trampa mortal. La escasez de agua y víveres era un enemigo silencioso, tan letal como cualquier espada enemiga. Sentiste el hambre carcomiéndote por dentro, la sed quemándote la garganta, mientras la promesa de Jerusalén se volvía cada vez más lejana. A pesar del sufrimiento, la fe en la cruzada era tu combustible. Cada paso, cada oración, era un sacrificio en el altar de la Tierra Santa. Pero la realidad te golpeaba sin piedad. Enfermedades, deserciones, incluso la traición, acechaban en las sombras. Tú, cruzado, debías enfrentar no solo a los enemigos visibles, sino también a las duras pruebas de la naturaleza y la fragilidad humana. Y ahí estabas, tú, frente a las imponentes murallas de Jerusalén. Meses de un asedio implacable. El sol caía a plomo sobre las tiendas de campaña, convirtiendo el campamento en un horno. El hambre comenzaba a roer los estómagos, y la sed se hacía insoportable. Cada día era una lucha contra la desesperación, contra la duda, contra la misma muerte. Los ataques a las murallas eran constantes, pero los defensores musulmanes y bizantinos resistían con fiereza. Las máquinas de asedio, toscas pero imponentes, lanzaban piedras gigantescas contra las defensas, pero solo lograban abrir brechas mínimas. La sangre corría por las calles, tanto de atacantes como de defensores. La muerte acechaba en cada esquina. La enfermedad se propagaba como un incendio entre las filas de los cruzados. La disentería, el tifus, la muerte se llevaba a tus compañeros, uno tras otro. El olor a podredumbre y enfermedad se mezclaba con el del sudor, la sangre y el polvo. Pero la fe, esa fuerza invisible, te mantenía con vida, te impulsaba a seguir luchando por la ciudad santa.
Finalmente, tras meses de asedio, las murallas cedieron. Tú, junto a los demás cruzados, viste cómo se abrían grietas en la piedra, un preludio del caos que se desataría. El rugido de la multitud, una mezcla de gritos de guerra y de terror, resonó en tus oídos. La ciudad santa, que parecía inexpugnable, caía ante el poderío de tu ejército. La entrada a Jerusalén fue un torbellino de sangre y acero. Tú presenciaste la masacre, un espectáculo horrible que marcó tu alma para siempre. Los habitantes, hombres, mujeres y niños, fueron masacrados sin piedad. Las calles, antes buliciosas y llenas de vida, se convirtieron en ríos de sangre. La mezquita de Al-Aqsa, el lugar sagrado para los musulmanes, no se salvó de la furia de los cruzados. Tú viste cómo era profanada, convertida en un símbolo más de la conquista. La violencia se extendió por toda la ciudad, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción que tardaría años en borrarse. La conquista de Jerusalén fue un triunfo, sí, pero a un precio terrible. Tras la conquista, el caos inicial dio paso a una sorprendente organización. Tú, testigo de la brutalidad, ahora veías cómo los cruzados, lejos de dispersarse, se asentaban. La ciudad, devastada pero no destruida por completo, se convertía en el núcleo de un nuevo reino. Se nombraban gobernadores, se establecían impuestos, y la tierra conquistada se repartía entre los nobles. Godofredo de Bouillon, un líder respetado por su justicia relativa, claro, se negó a ser rey, prefiriendo el título de defensor del Santo Sepulcro. Esto, sin embargo, no impidió la creación de una estructura de gobierno formal. Se establecieron leyes, aunque a menudo se basaban en la costumbre y la fuerza más que en un código legal escrito. Pero un reino, aunque rudimentario, había nacido. El reino franco de Jerusalén, así se le conocería, era un estado peculiar. Una mezcla de culturas, con una población predominantemente musulmana y judía sometida al gobierno de una minoría franca. La administración era compleja, con una mezcla de costumbres feudales europeas y sistemas de gobierno locales adaptados a la fuerza. Pero ahí estaba, un reino cruzado en medio de Oriente Próximo. La caída de Jerusalén fue más que una batalla. Fue un terremoto que sacudió Oriente Medio hasta sus cimientos. Tú, observador privilegiado, viste cómo el reino musulmán se fracturaba, desatando una guerra civil por el poder que duraría décadas. Imagina el miedo y la incertidumbre que se apoderaron de las poblaciones, entre las ruinas de la ciudad santa y la amenaza constante de nuevos enfrentamientos. El impacto económico también fue devastador. El comercio, antes vibrante, se paralizó. Tú viste cómo las rutas comerciales tradicionales se vieron interrumpidas, generando escasez y hambruna en muchas regiones. El flujo de riqueza que antes enriquecía a los califatos se desvió hacia Europa, cambiando para siempre el equilibrio económico de la región. Pero la conquista no solo trajo destrucción. Tú presenciaste también el nacimiento de nuevos reinos cruzados, pequeños estados que luchaban por mantener su dominio en medio de la inestabilidad. La región se convirtió en un mosaico de poderes enfrentados, con los cruzados luchando contra los musulmanes y entre ellos mismos por el control de la Tierra Santa, un conflicto que marcaría la región por siglos. Tras la conquista, ¿qué pasó? Te encontraste con un panorama complejo. Jerusalén, bajo control cruzado, no era un reino unificado. Piensa en un mosaico de poderes, nobles feudales, órdenes militares y el rey, un personaje con autoridad limitada. Cada uno con sus propias ambiciones, sus propias tierras y su propio ejército, creando un escenario de tensiones constantes. El rey, generalmente elegido por los nobles, dependía de su carisma y de su capacidad para manejar las disputas. Su poder no era absoluto. Los señores feudales mantenían un considerable control sobre sus propios territorios. Incluso podían desafiar al rey si lo consideraban necesario. La estructura feudal, tan presente en Europa, se reproducía en Tierra Santa, con todas sus consecuencias. Las órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, eran actores claves. Inicialmente dedicadas a proteger a los peregrinos, rápidamente adquirieron tierras, poder militar y una considerable influencia política. Su riqueza y su organización eficiente las convertían en fuerzas a tener en cuenta, a veces incluso rivales del propio rey, componiendo un tablero político intrincado. Imagina, tú, la vida diaria en Jerusalén. Después de la conquista, la ciudad era una mezcla fascinante. Los mercados bullían con especias de Oriente y telas europeas, un intercambio constante. Los caballeros, con sus armaduras relucientes, patrullaban las calles, mientras que los artesanos trabajaban en sus talleres, creando objetos de metal, madera y vidrio.
La vida era dura, pero vibrante. La religión era el centro de todo, con las iglesias siempre llenas. Las familias vivían en casas de piedra, a menudo apretujadas unas junto a otras. La comida era simple: pan, legumbres y ocasionalmente carne. El agua era un bien preciado, y la higiene, un lujo. Las enfermedades eran comunes, y la esperanza de vida corta. Pero a pesar de las dificultades, la gente se apoyaba mutuamente, creando una comunidad sólida, aunque con tensiones latentes entre los diferentes grupos. La vida social giraba en torno a la religión y a la milicia. Las fiestas religiosas eran momentos de celebración y júbilo, mientras que los torneos y las justas representaban la destreza militar y el orgullo de los caballeros. Pero debajo de la superficie, las tensiones entre los distintos grupos étnicos y religiosos bullían constantemente. Recuerda que la conquista no fue una solución pacífica, y la convivencia diaria estaba lejos de ser idílica. Pero la vida en el reino franco no era solo especias y telas, ¿verdad? Debajo de la superficie de ese bullicio, la tensión crecía. Los señores feudales, cada uno con sus propias ambiciones y ejércitos privados, se enfrentaban constantemente por el poder. Piensa en las disputas por tierras, los títulos nobiliarios y sobre todo el control de Jerusalén, la joya de la corona. Las rivalidades entre los nobles, a menudo alimentadas por diferencias culturales y religiosas, eran explosivas. Franceses, normandos, flamencos, todos peleaban por su porción del pastel. A veces estas disputas se resolvían en torneos, pero otras veces terminaban en derramamientos de sangre, traiciones y guerras civiles que debilitaban al reino. Y no olvidemos a los templarios y los hospitalarios, esas poderosas órdenes militares. Con sus propias fortalezas, ejércitos y tesoros, eran una fuerza política independiente que a menudo desafiaba la autoridad del rey. Su influencia y riqueza generaban envidia y resentimiento entre la nobleza, llevando a conflictos constantes por el poder y los recursos. Pero la primera cruzada, ¿fue solo una batalla campal? No, amigo. Su impacto resonó durante siglos. Piensa en el comercio, por ejemplo. La apertura de nuevas rutas comerciales entre Europa y Oriente Medio impulsó la economía europea, trayendo consigo especias, sedas y otras riquezas que antes eran inaccesibles. Y eso cambió la vida de mucha gente. Las órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, nacieron de las cruzadas. Se convirtieron en poderosas fuerzas políticas y militares, influyendo en la política europea durante siglos. Y su impacto en la arquitectura militar, edificios imponentes que aún hoy nos asombran. En Oriente Próximo el legado fue aún más complejo. La presencia de los cruzados dejó una marca indeleble en la cultura y la religión de la región. Aunque efímera, la influencia de los reinos cruzados se sintió durante mucho tiempo después de su caída. Nuevas tensiones religiosas y políticas se gestaron, dando forma a la historia de la región para los siglos venideros. Así que, ¿qué podemos concluir sobre la Primera Cruzada? Fue un éxito militar, sin duda. Conquistasteis Jerusalén, algo que parecía imposible. Pero, ¿a qué precio? Miles de vidas perdidas, tanto de cruzados como de musulmanes. La violencia y la crueldad marcaron este evento, dejando una profunda cicatriz en la historia. A pesar de la victoria, la Primera Cruzada no trajo la paz duradera que muchos esperaban. Los reinos cruzados que se establecieron fueron débiles y constantemente amenazados. Las luchas internas entre los diferentes grupos de cruzados fueron frecuentes, debilitando aún más su posición. Fue una victoria pírrica, ¿no crees? A largo plazo, la Primera Cruzada tuvo consecuencias profundas y de largo alcance. Impulsó el comercio entre Oriente y Occidente, sí, pero también intensificó las tensiones religiosas y políticas entre cristianos y musulmanes, creando un ambiente de conflicto que perduró durante siglos. Fue un cambio de época, pero no necesariamente para mejor. Espero que hayas disfrutado este viaje a la Primera Cruzada. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la conquista de Jerusalén? Déjalo en los comentarios.